Queridos hermanos en Cristo Jesús, Iglesia del Señor, la amada de Jesucristo, la hermosa, la novia anhelada del Señor, el pueblo que ama al Señor de todo corazón. Reciban ustedes el más cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la bienvenida al culto del Día del Señor correspondiente al 23 de abril de 2021. Damos gracias a Dios nuestro Señor porque nos permite tener esta conferencia virtual, esta, digámoslo así, reunión virtual a través de este medio. Damos gracias al Señor porque los hermanos se van añadiendo a esta transmisión y podemos celebrar el culto a nuestro Señor. Un saludo a todos los amados hermanos fieles en el Señor de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, de la cual el Señor me ha permitido ser su pastor, aquí en la ciudad de Medellín, en el sector de Robledo Kennedy, la comuna noroccidental de la ciudad de Medellín. A todos los hermanos de la iglesia Quichua Ríos de Agua Viva, hermosa congregación, por la cual en nuestra iglesia guardamos un gran afecto, con quien tenemos vínculos especiales y para quienes deseamos lo mejor del Señor para esta santa congregación. Que la gracia de Dios sea vista sobre la iglesia Ríos de Agua Viva, comunidad quichua en la ciudad de Medellín. A todos los hermanos de las diferentes congregaciones, bienvenidos a esta santa convocatoria. A nuestros hermanos que permanentemente asisten a la iglesia y que por causa de estas determinaciones gubernamentales hemos tenido que distanciarnos. Un saludo muy cordial, un saludo afectuoso a mi hermano José Planas, a toda la familia Rodríguez, el hermano Mauricio, su esposita, al hermano Mauricio Gómez, diácono de la iglesia, a la hermana Angelita, a todos los hermanos que se van añadiendo, a Pedrito Bastidas, a toda la familia Bastidas, a nuestros hermanos Piero y Carla, a todos los hermanos, un saludo muy especial, un abrazo fraterno. Y les ruego el favor de que pongan en su aparato que están viendo, pongan compartir para que otros hermanos puedan tener acceso. Hay veces este acceso es limitado, entonces si tú pones allí compartir, se va a otros hermanos van a ver que tenemos el culto y se van a añadir. A nuestra hermana Araceli, a David, a las niñas, muchos saludos a todos. Sé que se me olvidan nuestra hermana Amanda, nuestra hermana Crucecita y su familia, todos los que están reunidos alrededor de este culto, les amamos y anhelamos lo mejor para ustedes. Bueno, la razón que nos une es celebrar el culto a Dios nuestro Señor. Y vamos a hacerlo con mucha reverencia, a pesar de que ustedes estén en sus casitas, reunidos en familia. Recuerden, es nuestra costumbre disponernos, no solamente en una disposición espiritual, sino también en una disposición física, de presentables, porque estamos celebrando el culto al Señor, no en nuestro lugar de común reunión, nuestra casa de adoración, sino en nuestras casas personales, en nuestras casas familiares. Pero eso no quita que nuestro culto sea reverente, nuestra presentación sea adecuada y nuestra disposición sea formal para la alabanza al Señor. Por eso les suplico, amados hermanos, que nos dispongamos de todo corazón y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma a celebrar este culto al Señor. Y nuestro anhelo sincero es que Él sea supremamente glorificado y que desde los cielos Él se agrade de su pueblo, que en amor y obediencia nos acercamos con confianza
a celebrar el culto a nuestro santo Dios. Entonces, hermanos, habiendo dado estos preliminares, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro santo Dios como introducción a este culto. Amado Señor, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Dios supremo, glorioso, majestuoso, justo y eterno, pero sobre todo, nuestro Padre que estás en los cielos. Cuando los discípulos pidieron al Señor, Señor, enséñanos a orar, las palabras del Señor comenzaron diciendo, cuando ustedes vayan a orar, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en esta tierra como se hace en los cielos. Dadnos hoy nuestro pan diario. Perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No permitas que caigamos en la tentación, mas líbranos del maligno. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esto fue lo que nos enseñó el Señor Jesús, que cuando nos acercamos a orar, nos estamos acercando a Dios, al Dios que es a su vez nuestro Padre que nos ha amado con amor eterno y que nos ha ligado con cuerdas de amor, a nuestro Padre que nos amó primero y se entregó todo por nosotros. Como Padre nos entregó a su Hijo, desprendiéndose de la mayor prenda de su amor. Como Hijo, Jesucristo vino a la cruz, se humanó, se hizo hombre para identificarse con la miseria humana, sufrir el castigo por nuestros pecados y darnos la salvación, la resurrección y la vida eterna. Él se sacrificó por sí mismo, a sí mismo, por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo también nos ha sido dado, enviado del Padre y enviado del Hijo, para que sea nuestro santo consolador, nuestro divino Paracleto. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo rendimos toda adoración, todo honor y toda gloria en este culto. Para eso estamos en esta reunión, para que tú seas supremamente exaltado, nuestro Dios. Amado Señor, ¿y cómo habríamos de venir ante el trono del Dios Santo habiendo pecado? Amado Señor, amado Padre, tú nos conoces como Padre, sabes como Dios omnisciente que hemos pecado delante de ti, conoces nuestro corazón, nuestra mente, nuestras obras. Y Señor Dios, sabes que hemos pecado deliberadamente también. Y por eso nos acercamos con certidumbre de fe, sabiendo que eres perdonador de pecados, y que como Padre estás a la espera de que nosotros reconozcamos nuestra pecaminosidad, nos arrepintamos de nuestros pecados, estemos contritos y humillados delante de ti y busquemos el restablecimiento de la relación, porque tú eres dador de perdón. De tu santo trono emana el perdón como gracia divina, como gracia sobre gracia, porque no lo merecemos. Te pedimos perdón, Señor. Hemos pecado contra ti, contra el cielo. No somos dignos de ser llamados tus hijos. Pero tú te complaces en perdonarnos. Y te damos gracias, Señor, por tanto amor para nosotros. Ahora, Señor, limpios de manos, con corazón puro, venimos a tu trono. Apartamos este tiempo especial para servirte, adorarte, amarte, consagrarnos a ti. Por eso nos dejamos de este mundo. Nos dejamos de este mundo pecador, nos dejamos de este mundo con afanes y ansiedades para dedicarnos sosegadamente a estar en tu presencia, a deleitarte con nuestra adoración y alabanza, pero también a deleitarnos en tu presencia. Queremos, Señor, que tú te sientas complacido con la adoración de este tu pueblo, porque para eso nos creaste y para eso nos redimiste.
y comprendiendo este amor eterno que has derramado sobre nosotros, queremos también deleitarnos en ti. Nos consagramos, Señor, a ti la gloria en este culto santo en Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios nos dice que debemos adorar a nuestro Dios con himnos, salmos y cánticos espirituales. Y les invito, hermanos, a que vayamos al himno número 91. Himno 91. Señor, ¿quién entrará? Himno número 91. Señor, ¿quién entrará? Y vamos a cantar al Señor, a magnificarle, a glorificarle con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Amado Señor, ¿quién podrá entrar en tu santuario? El limpio de manos, de corazón puro, que no ha jurado con engaño, que no se ha sentado en silla de escarnecedores ni en camino de pecadores anduvo. Y nosotros no tenemos por nosotros mismos estas características, pero Cristo mediante la redención nos las ha dado para que podamos entrar en tu santuario. Gracias te damos, Señor, por tan gloriosa y poderosa redención en Cristo. Amén. Cantemos al Señor con mucho ánimo. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Mis manos son limpias, mi ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Mi ser limpia, mi ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque podemos entrar a tu santuario y adorarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y ahora les invito a que vayamos al himno 230. El himno 230 nos habla acerca de la razón de nuestra existencia, del por qué vivimos y del para qué vivimos. Entonces, vamos a cantar al Señor himno 230. Yo vivo, Señor. ¿Por qué vivimos? Porque Él vive. Él es el que nos da la vida. Él es el autor de la vida. Y es el que nos da la vida. En la cruz Él murió para darnos vida y vida en abundancia. De nuevo vamos a cantar con mucho vigor, con alegría al Señor. Yo vivo, Señor. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo.
consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Amén. ¿Por qué vivimos? Por Cristo. ¿Para qué vivimos? Para Cristo. ¿Cuál es nuestra esperanza? La esperanza gloriosa en Cristo. Amados hermanos, y ahora les invito a que vayamos al himno 433. Es un himno que corresponde a ese tiempo, que está ligado mucho a este tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo de tormentas. Un tiempo de tormentas, en algunos casos es una tormenta física, su vida está afectada por la enfermedad, otros han sido seriamente afectados por la partida de un ser querido, otros están afectados por las finanzas, otros están afectados por las relaciones, debido a esta situación que está viviendo el mundo entero, porque es el mundo, una situación de pandemia, es una tormenta. Y el Señor nos hace una promesa en su palabra. Para los santos creyentes hay esperanza. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Vamos a cantar el himno 433. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho la promesa y es la promesa que tenemos. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Sea Cristo de rodillas, te la pides, Él te la da. No importa que legiones del enemigo te hagan sufrir, si al nombre de mi Cristo sagrado nombre tendrán que huir. Tendrán que huir. La noche más oscura tiene su aurora, tiene su albor. La vida más perdida tiene esperanza del Salvador. No importa que el pecado te haya manchado con su maldad, pues Cristo te perdona y te corona de santidad. Pues Cristo te perdona y te corona de santidad. Jesús hoy nos invita como bendita a Israel. Su paz nos asegura en prueba dura, es siempre fiel. Con Cristo triunfaremos y en Él tendremos buen general. Marchemos victoriosos, siempre gozosos hasta el final. Marchemos victoriosos, siempre gozosos hasta el final. Amén. Bueno, damos gracias al Señor porque Él nos da una esperanza gloriosa. No importan las tormentas, no importa lo que nos está sucediendo en este momento. En Cristo tenemos la gran esperanza. En Cristo tenemos la segura victoria. Y en este caminar por esta vida, la iglesia es ese pueblo gozoso que camina triunfante porque nuestro Señor ya triunfó.
pero que también caminamos militantes, luchando la batalla espiritual, porque sabemos que nuestra vida es luchar, es identificarnos con el reino de Dios y avanzar el reino de Dios en esta tierra. Y precisamente esa es una de las razones de nuestro culto al Señor, avanzar el reino de Dios en esta tierra, en nuestras vidas, teniendo comunión con el Señor, teniendo comunión con su palabra. Y la palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios es la que nos da seguridad, la palabra de Dios es nuestra roca en donde podemos estar firmes. Y la palabra de Dios debe ser leída, escuchada, meditada y puesta prontamente por obra. Por eso uno de los elementos importantes de nuestro culto es la lectura pública de la palabra. Y hoy, como es correspondiente a nuestro calendario litúrgico, tenemos el Salmo 108. Salmo 108. Es un cántico, Salmo de David. El salmista David se entregaba en adoración al Señor y expresaba su adoración a través de cánticos, así como la iglesia lo hace hoy en día, con cánticos, salmos e himnos. Lectura de la palabra de Dios, Salmo 108. Señor, danos sabiduría y entendimiento para escuchar tu palabra, meditar en tu palabra y poner por obra tu palabra. Salmo 108, cántico, Salmo de David. Firme está, oh Dios, mi corazón, voy a cantarle salmos, gloria mía. Despierten arpa y lira, haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones, pues tu amor es tan grande que rebasa los cielos, tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, oh Dios, estás sobre los cielos y tu gloria cubre toda la tierra. Líbranos con tu diestra. Respóndeme para que tu pueblo amado quede a salvo. Dios ha dicho en su santuario, triunfante repartiré a Siquem y dividiré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés. Efraín es mi yelmo y Judá mi cetro. En Moab me lavo las manos, sobre Edom arrojo mi sandalia. Sobre Filistea lanzo gritos de triunfo. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me mostrará el camino a Edom? ¿No es Dios quien nos ha rechazado? Ya no sales, oh Dios, con nuestros ejércitos. Bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. Con Dios obtendremos la victoria. Él pisoteará a nuestros enemigos. Este Salmo de David habla de Cristo. Anuncia la obra de Cristo. A pesar de que el pueblo de Israel tenía momentos en que sentía el abandono de Dios por causa del pecado del pueblo, el salmista David clama para recibir la esperanza divina. Y la esperanza divina, como dice, no viene de parte del hombre. Ninguna ayuda humana, ni el rey más poderoso, ni el imperio más fuerte podrían ayudar a David, rey de Israel. Por eso él no acudió a alianzas con los impíos, alianzas para ceder el reino de Dios. Él sabía que en Dios tendría la salvación y que es Dios quien iba a pisotear a sus enemigos en Cristo Jesús. Y esa es la esperanza nuestra. El Cristo que esperaba David ya vino. Estuvo en medio de nosotros y murió por nosotros y nos dio el Espíritu Santo para que vivamos por Él y para Él. Y Él es nuestra esperanza. Y sabemos que Él ha pisoteado a nuestros enemigos. Y el postrer enemigo, que es la muerte, ya fue vencido. Por eso nosotros tenemos la victoria. La victoria en Cristo Jesús.
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, ahora vamos a traer nuestra oración al Señor, y en este espacio hoy vamos a orar por un motivo muy especial. Hace algunos días el Señor permitió que recibiéramos la visita de un hermano que nos vino a hablar sobre el tema de Provida. Y esto abrió en nuestros corazones un intenso deseo de involucrarnos más con esta deber de la iglesia de ser Provida. Y por esa razón hemos tenido un contacto con la corporación Adonai y su directora, la hermana Alexandra Sánchez. Este es un ministerio apoyado por la Iglesia Bautista La Gracia de Dios, los pastores Sergio, Julio y Alejandro, a quienes ampliamente conocemos. Es un ministerio reconocido que está haciendo la obra del Señor en esas mujeres, o en favor de esas mujeres que planean abortar. Y por eso hoy, como un compromiso que como pastor he tomado, vamos a orar por este ministerio, la corporación Adonai. Amado Señor, en esta mañana queremos traer a tu presencia, interceder por nuestros amados hermanos del ministerio Adonai y el servicio Provida que ellos están desempeñando, apoyando a esas mujeres que están en la decisión de abortar. Oramos, Señor, para que tú fortalezcas este ministerio, para que tú lo consolides y pongas allí las personas que se necesitan para desarrollar un ministerio que produzca fruto en abundancia. Por ahora, por el momento, es una pequeña semilla de mostaza en medio de un mare magnum de maldad y de pecado de aborto que hay en Colombia y en el mundo. Pero, Señor, tu palabra dice que tu reino es como una pequeña semilla de mostaza que al crecer se convierte en el árbol más grande de todos los árboles del huerto, de la era, y produce unas hojas tan grandes, unas ramas tan grandes que dan cobijo a muchos, que cobijan a muchos, que da sombra. Por eso oramos, Señor, para que tú consolides este ministerio. Sabemos que es tu deseo que la justicia de Dios se establezca sobre la tierra y que se alcancen estas mujeres que están por abortar. Amado Dios, oramos para que haya apoyo logístico y económico por este ministerio. Oramos por oportunidades para alcanzar a las mujeres en peligro de aborto. Oramos, Señor, para que hayan contactos y para que muchas mujeres puedan recibir el beneficio evangélico a través de este ministerio. Oramos por la capacitación del voluntariado, por el apoyo de las iglesias locales a este servicio. Pero también, Señor, hoy debemos orar y pedirte perdón por el pecado del aborto, porque el pecado del aborto ha contaminado al mundo. Hay tanto aborto en esta tierra que la sangre de los inocentes está cubriéndola, y tú desde los cielos aborreces esta masacre de inocentes. Oramos, Señor, para pedirte perdón porque la iglesia ha sido indolente ante este aberrante crimen, y porque nos ha faltado oración y compromiso para clamar por la justicia para los niños nonatos, para estos niños indefensos. Se debe levantar la voz de la iglesia defendiendo a los que no tienen voz, a los que todavía no pueden hablar. Oramos, Señor, para que tú le des a la iglesia un corazón para estar orando para estar clamando a ti, Señor, por este motivo de la justicia hacia los indefensos. Clamamos, Señor, por aquellas mujeres que han abortado y están sufriendo los rigores de su pecado. Este es un pecado que se carga terriblemente en los hombros
de quienes han abortado, no solo de las mujeres, sino de los hombres que han incitado a sus mujeres a abortar. Clamamos también por las mujeres que ven como única salida el aborto. Oramos, Señor, para que tú les des otra perspectiva, para que tú les atravieses a esas personas o a esos evangelistas y esos ministerios que están trabajando para frenar este pecado y delito del aborto. Oramos también para que tú traigas arrepentimiento, para que traigas arrepentimiento sobre aquellos que están promoviendo el aborto, desde los mismos políticos en los tribunales, en el Senado, promoviendo el aborto, los libertinos. Aún muchas iglesias todavía quieren conceder el beneficio del derecho de la mujer de elegir por su cuerpo. Perdónanos, Señor. Oramos para que aquellos que practican hacen esas prácticas de aborto se arrepientan. Ellos también son sujetos del Evangelio, Señor. Nuestros pecados no fueron menores y tú nos perdonaste y nos llamaste a la fe y al arrepentimiento. Clamamos por ellos también, para que tú tengas gracia y misericordia y traigas sobre ellos fe y arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ahora vamos a la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 1 al 3, y procedemos a otro paso importante de nuestro culto al Señor, y debe ser un paso público. Como iglesia no omitimos este elemento de nuestro culto, sino que debe ser público, como en la iglesia bíblica fue público. Vamos a leer Hebreos 7, 1 al 3 y vamos a dedicar nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia y además rey de Salem, esto es rey de paz. No tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Abraham pudo mirar en Melquisedec a Cristo como el Hijo de Dios. Abraham no miró a Melquisedec como un simple sacerdote que quizás se le apareció para Abraham. La aparición de Melquisedec fue algo sobrenatural, fue algo salido de lo normal, de tal forma que él pudo contemplar que este Melquisedec, a quien no conocía, no se sabía de él, no se sabía de sus antepasados, no se sabía de dónde venía, simplemente aparece con la autoridad del sumo sacerdote. Entonces Abraham lo reconoce como, no solamente como sacerdote, sino como hijo de Dios. ¿Y qué hace? Le tributa el diezmo de todo. Abraham, al diezmar, tuvo fe en Cristo. Y como padre de la fe, nos enseña a tener fe y a consagrar al Señor nuestras riquezas, a consagrarle a Cristo nuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Y una de las formas como el Señor ordena en la palabra es que debemos separar el diezmo del fruto de nuestro trabajo para el Señor. Entonces, hoy vamos a presentar nuestros diezmos y ofrendas. Tenemos aquí, hemos recibido de algunos hermanos que han venido a traer su diezmo y vamos a presentarlos ante el Señor en acciones de gracias, en alabanza. Amado Señor, en esta mañana, llenos de la fe en Cristo Jesús, como nuestro Padre Abraham, el Padre de la fe, traemos a ti los diezmos y las ofrendas que corresponden al Dios Altísimo. Son separados, son apartados, son consagrados
para la gloria de nuestro Señor, porque Él es nuestro Dios. A ti, Señor, queremos brindarlos con agradecimiento por todas las bendiciones que nos has dado, por la victoria que nos has dado. En Cristo Jesús oramos y consagramos estos diezmos y ofrendas. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Ya conocen ustedes el procedimiento. Si desean en estos 3 días que tenemos nuevamente, o en estos 4 días que tenemos nuevamente, se puedan acercar a la sede, a la casa, para poder traer los diezmos y ofrendas, o si no, pueden hacer o el traslado de fondos o la consignación a la cuenta conforme la hermana Ángela, nuestra tesorera, ha dado instrucción. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado para adoración y alabanza, y ahora procederemos a la predicación de la palabra de Dios. Otro aspecto bien importante de nuestro santo culto: la predicación de la palabra. Hasta el momento hemos traído nosotros nuestras oraciones, hemos rendido tributo, hemos hablado nosotros. Ahora debemos disponernos, porque es el Señor quien va a hablar. Cuando leemos la Escritura y meditamos la palabra de Dios, es Dios quien habla, y nosotros humildemente, con honor al Señor, hemos de escucharle. Por eso les exhorto, amados hermanos, que allí en sus casas guarden sumo respeto por la predicación de la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro texto que venimos estudiando, el Evangelio según San Mateo. Ya vamos en el capítulo 24, Mateo capítulo 26, y vamos a ir de los versículos 57 al 68. 57 al 68. Este texto nos habla del proceso contra el rey Mesías, y esta es la temática que estamos abordando: el proceso contra el rey Mesías. El sermón de hoy se titula El tribunal siniestro, y es lo que vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana. Leemos la sagrada palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron 2 que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie el sumo sacerdote, le dijo a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos: de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¡Ha blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían: a ver, Cristo, adivina a quién te pegó. Oremos. Amado Señor, nuestro buen Dios,
El Dios que se ha complacido en hablar a su pueblo. El Dios que se comunica a través de la Santa Palabra para darte a conocer a nosotros. Aquí estamos hoy frente a tu Sagrada Escritura, frente al Santo Libro. Y te suplicamos, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento para comprender las cosas maravillosas que habla la palabra acerca de ti. Y para poderte conocer, y para poder relacionarnos contigo, y al relacionarnos contigo, poderte amar de todo nuestro corazón y poderte ser obedientes a esta maravillosa palabra. Oramos, Señor, para que la meditación en este texto nos conduzca a transformación de vida. Que por medio de tu palabra, tu hermosa iglesia, ríos de gracia, tu hermosa iglesia, ríos de agua viva, y los santos que escuchan este sermón sean edificados, o seamos edificados mejor, como iglesia. Pero que también aquellos que aún no han escuchado el mensaje del Evangelio, el mensaje salvífico, el mensaje que transforma al hombre, trasladándolo de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la muerte a la eternidad. Hoy escuchen y reciban la salvación dada por gracia, mediante la obra del Calvario de Cristo Jesús y mediante la aplicación del Espíritu Santo. Pero también te suplico por mí, porque soy hombre incapaz, hombre en estado de perfeccionamiento, hombre indocto, hombre insuficiente para exponer la sagrada palabra del Señor. Y ya me has dado un sermón para exponer. Ahora te suplico que me sostengas con la diestra de tu justicia para poder exponerlo de manera clara y contundente a los hermanos, para que la obra que tú te has propuesto con la palabra sea cumplida, para que la palabra que tú enviaste produzca su fruto, pero sobre todo, para que tú seas supremamente glorificado. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces procedemos a nuestro sermón. Hace algún tiempo fuimos testigos de un aberrante caso de injusticia judicial que se presentó en nuestro medio, cuando un hombre que fue víctima de un asalto por parte de dos delincuentes y fue herido, apuñalado, llegó la policía, lo llevaron y resulta que la fiscalía, en vez de imputar cargos sobre los ladrones, resultaron imputándole cargos de agresión al agredido, porque aquel hombre en su defensa personal los golpeó. Entonces resultó que este hombre, por defenderse, vino a ser acusado de lesiones personales, y la verdad que fue con asco, con repudio, recibimos la noticia de que había sido sentenciado a 2 años de cárcel y a pagar una considerable suma de dinero como indemnización a esos agresores, a esos ladrones. Vinieron a robarle y resulta que como no pudieron robarle de una forma, le robaron de otra, reclamando una indemnización porque fueron supuestamente agredidos. La víctima terminó como victimario. Los delincuentes se burlaban públicamente de la justicia, de la policía que los había apresado, se burlaban del pobre hombre que fue agredido, se reían ante las cámaras. Y la ciudadanía quedó asqueada de semejante justicia amañada, semejante justicia perversa. Hermanos, y es que uno de los sentimientos más aborrecibles que sufrimos es ver la injusticia. A nosotros,
nos asquea la injusticia. Por eso, cada vez que vemos esos actos de injusticia, sea pequeña o sea grande, nos molesta y quisiéramos hacer justicia por nuestras propias manos. Es aberrante ver cómo se condena al justo y se declara inocente al culpable. Esto nos es aborrecible porque para Dios es aborrecible. Proverbios 17:15 dice claramente: absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Y Proverbios 24:24 dice: maldecirán los pueblos y despreciarán las naciones a quien declare inocente al culpable. Pero lo grave de esto es que está sucediendo tan frecuentemente en nuestro mundo moderno que nos apenamos, nos da dolor ver tanta injusticia. Es indudable que estas sentencias divinas no fueron declaradas para el hombre común, porque todo hombre es culpable y merece todo juicio y todo castigo. Esta sentencia del Señor estaba dirigida a la injusticia que se habría de cometer contra el único justo, Jesucristo, el Señor. En el sermón de la semana anterior comenzamos a meditar en ese proceso judicial injusto al que fue sometido el justo Hijo de Dios. Y reconocimos la ilegalidad de ese proceso, contemplando tres detalles técnicos que hicieron o que marcaban la ilegalidad de este juicio. Y vimos que el juicio se realizó en un tiempo ilegal, que el juicio se realizó de un modo ilegal y que el juicio se realizó en un lugar ilegal. A todas luces, el juicio contra nuestro Señor Jesucristo era una ilegalidad. Y eso lo reafirmaremos en el sermón de esta mañana al continuar meditando sobre la grave injusticia cometida contra nuestro Señor Jesucristo. Y veremos otro aspecto, otra faceta de la ilegalidad de ese proceso. Y es ese tribunal siniestro que juzgó a nuestro Señor Jesucristo. Así se titula el sermón de hoy, el tribunal siniestro. Y veremos los detalles técnicos también que desenmascaran ese tribunal siniestro, ese tribunal injusto que cometió el prevaricato más aberrante de la historia humana. Y veremos dos aspectos: los jueces prevaricadores y el juicio perverso. En ese punto nos estaremos contemplando ese tribunal siniestro. El Espíritu Santo nos enseña mediante su palabra la primera característica de ese tribunal siniestro que juzgó al Señor Jesús. Un tribunal siniestro conformado por jueces prevaricadores. Mateo 26, 57 y 59 dice así: los que habían arrestado a Jesús llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. El versículo 59 dice: los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. ¡Wow! ¡Qué aberrante juicio! ¡Qué jueces tan malvados! Todos se pusieron de acuerdo para juzgar injustamente al Señor. A pesar de que no todos los 72 participantes del Sanedrín estaban, sí habían representantes de cada una de las facciones, como lo vimos en el sermón pasado, que vinieron a hacer ese juicio, a participar de ese juicio injusto contra el Señor. Ese tal tribunal de justicia no era más que un sainete, un teatro
para legalizar el más horrible crimen de la historia. Era indudable que aquellos que estaban comprometidos en el complot para juzgar al Señor Jesús estaban recibiendo alguna tajada. El jurado estaba corrompido, era un tribunal de apariencias. Como lo expresa William Hendrickson en su comentario sobre el Evangelio de Mateo, dice: el codicioso y vengativo Anás, el rudo, astuto e hipócrita Caifás, el supersticioso y egoísta Pilato, y el inmoral, adúltero y ambicioso Herodes. Esta era la corte que juzgaría al santo Hijo de Dios. ¿Con qué autoridad moral podrían juzgarle? Cierro comillas. El tribunal que juzgó al Señor Jesucristo era absolutamente prevaricador. ¿Y por qué estaban prevaricando? Bueno, ¿qué es prevaricar? Prevaricar es que un juez actúe injustamente en el juicio, o sea, que actúe no conforme a la ley, que se salga de los parámetros de la ley. Y a todas luces, estos jueces se salieron de la ley. Establecieron sus propias normas, sus propios criterios personales y egoístas para juzgar a nuestro Señor Jesucristo. El tribunal en pleno era prevaricador porque se cometieron muchos vicios de procedimiento. Y el más grave de todos es que ellos eran juez y parte a la vez. Los jefes de los sacerdotes estaban impedidos para juzgar al Señor porque ellos mismos eran sus acusadores. Por tanto, ¿cuál iba a ser su sentencia? Se sabía de antemano. El juez no puede ser parte. Es uno de los principios de la legalidad de la justicia. Otro impedimento para que aquellos fueran jueces es que el Señor los había denunciado públicamente. Y vemos cómo lo hizo en Mateo capítulos 21 al 23. Es clara la exposición que el Señor Jesús hizo acerca de los fariseos. Les había confrontado con su pecado, les había evidenciado sus abusos religiosos y administrativos, les había llamado sepulcros blanqueados, les había dicho hipócritas, en fin, les había confrontado seriamente por su extrema pecaminosidad. ¿Y cuál fue la reacción de estos soberanos jueces, honorables sacerdotes, escribas y fariseos? No fue la actitud correcta de venir a la fe y al arrepentimiento al ser confrontados por sus pecados, sino que ellos se sintieron muy indignados. Les tocaron las más hondas fibras de su orgulloso corazón. Y claro, es muy lógico que un juez acusado de corrupción no pueda juzgar a aquel que lo acusa, porque entonces ya sabemos cuál va a ser el fallo. Él no va a fallar en favor del acusador, de ninguna manera. Un tercer impedimento para que ellos fueran jueces del Señor es que ya públicamente habían expresado su intenso deseo de matar al Señor Jesucristo, su necesidad de asesinar al Señor, no importaba la manera. Un juez que así se ha expresado acerca del acusado al que está juzgando debe declararse impedido. La cuarta evidencia de la corrupción del tribunal y el consecuente impedimento para juzgar es que ellos se venían reuniendo anticipadamente con previo consejo para decidir que Jesús debía morir. Se reunieron de manera clandestina, en la oscuridad de noche, que nadie los viera, porque huían de la luz, odiaban la luz, aborrecían la luz. Además de eso, contrataron falsos testigos, se reunieron
a otros prevaricadores como ellos. Y pagaron soborno a un delator, a Judas Iscariote. Todo para poder matar al Señor. ¿Qué justicia iba a recibir el Señor de parte de estos jueces corruptos, jueces prevaricadores? En la administración de la justicia humana, ellos estaban prevaricando y practicando y pisoteando todos los derechos del santo, del inocente Hijo de Dios. Pero lo más grave es que ellos no representaban a la ley humana tan falible. Ellos eran representantes de la justicia divina. Ellos fueron constituidos por Dios para establecer la justicia del reino de Dios en medio del pueblo de Dios. Ellos tenían que aplicar la santa ley moral de Dios para poder juzgar a cualquier hombre. Y conforme a la ley de Dios, no había un solo argumento para acusar siquiera al Señor Jesús. Y si no había argumento para acusarlo, mucho menos habrían argumentos para hacerle un juicio. La palabra de Dios, como ellos la conocían, debía haber sido aplicada sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y fue verdaderamente criminal que ellos, conociendo la palabra de Dios, no la aplicaran. Y así cometieran la más grave injusticia de la historia humana. Esto hizo más perverso aún este tribunal. ¿Por qué? Porque este tribunal corrompido, este tribunal estaba afrentando la ley de Dios. Y todo el que afronte la ley de Dios, todo el que le haga afrenta, a la ley de Dios, ese sí es digno de juicio y ese recibirá condenación. Porque, ¿qué es el pecado? El pecado es la afrenta contra la ley de Dios. El pecado es la desobediencia contra la ley. La desobediencia a la ley de Dios. Y esto era lo que estaban cometiendo estos prevaricadores. Esto también nos debe llevar a una reflexión personal. ¿Cuántas veces nosotros prevaricamos en la justicia de Dios? Prevaricamos en el juicio y trato a nuestra esposa, en el juicio y trato a nuestros hijos. Una de las cosas que más tengo que corregir en los hermanos que nos piden consejería es que los padres debemos corregir a nuestros hijos solo por lo que la santa ley moral de Dios dice, no por otras cosas. No porque el profesor los acusó, no porque mi hijo quiere tomar la profesión que yo no quiero que tome, no porque él quiere tomar un destino que yo no quiero que él tome. No, yo no puedo castigar a mis hijos por cosas que no estén bajo la ley moral de Dios. A veces corregimos a nuestros hijos porque trajo malas calificaciones, porque perdió matemáticas. ¿Y dónde está eso en la ley moral de Dios? Bueno, cuando nosotros hacemos eso, estamos haciendo lo mismo que aquellos horribles jueces prevaricadores hicieron con el Señor Jesús, condenando a quien no ha cometido pecado. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando aplicamos la justicia, cuando somos jefes o patronos y hacemos juicio contra nuestros empleados. ¿Estamos aplicando la justicia de Dios o nos alineamos con esos prevaricadores? Cuidado con eso, hermanos. Esto es un llamado de atención del Señor para evidenciarnos la maldad y el pecado que tuvieron estos jueces y que nosotros como santos no caigamos en los mismos pecados. Ahora, el Espíritu Santo nos enseña la segunda característica del tribunal siniestro que juzgó a nuestro Señor Jesucristo. Y es el juicio perverso.
Estos hombres perversos, estos hombres prevaricadores, no iban a hacer un juicio justo contra el Señor. De nuevo, repito, el Señor ni siquiera había unos argumentos de acusación, mucho menos de juicio. Pero como estos jueces eran prevaricadores, su juicio fue absolutamente perverso. Por eso es un tribunal perverso, un tribunal siniestro, oscuro, maléfico. En todo sistema penal, el acusado tiene derecho a que se le haga un juicio imparcial, a que se le respete, como se llama, el debido proceso. ¿Y cómo es el debido proceso? Pues que el juez escuche a los fiscales en su imputación de cargos conforme a la ley, que se alleguen las pruebas, que se escuche a los testigos y se corroboren los cargos. Pero también el juez, de manera imparcial, debe escuchar los descargos del acusado a través de su expresión propia o a través de los argumentos de su abogado defensor. El juez debe recibir las pruebas y escuchar a los testigos que controvierten la acusación, que procuran la defensa del acusado. Y luego, después de que el juez cuenta con todos estos elementos probatorios, el juez debe apartarse y confrontar las pruebas tanto del fiscal como de la defensa para mirarlas conforme a los estatutos, a las leyes, y de esta manera emitir un fallo ajustado a la norma y no a la percepción personal del juez, ni del fiscal, ni de los defensores, ni de nadie, sino de la ley. Para eso la ley está escrita. Esto es lo que debieran haber hecho aquellos hombres. Pero veamos cómo actuó el tribunal que estaba juzgando el Señor. Versículo 59. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba, si fuera una. Buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Y por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Y vamos a meditar un poco en esto, no solamente en este sermón, sino también en el próximo. Este juicio era del todo perverso. No se siguió el debido proceso. Los jueces no fueron imparciales. Era a todas luces, era claro que era un juicio premeditado con un fallo preestablecido. Sentencia de muerte para ese criminal Jesús. Al Señor se le violaron todos sus derechos, ya que los jueces corruptos, actuando como fiscales a la vez y no teniendo causa probable contra el Señor, le imputaron cargos infundados con pruebas y testigos falsos. ¡Qué corrupción de la justicia! Pero no solamente de la justicia humana, la peor, de la justicia divina. Se inventaron que Jesús podría hacer una asonada y poner en peligro la seguridad de Israel. Le acusaron de terrorismo porque estaba amenazando que iba a destruir el templo, aunque estas no fueron las palabras del Señor. Esto buscaba que recibieran el apoyo del gobernador romano, que la justicia romana les legalizara la sentencia para poder matarlo. Esto lo sacaba muy en limpio porque aparentemente ellos estaban cuidando de la seguridad nacional, estaban denunciando a un enemigo del imperio, estaban evidenciando a un peligroso criminal que iba a desestabilizar la paz de Roma y la armonía entre los dos pueblos. ¡Qué tan lindos! Hipócritas.
siendo enemigos acérrimos de los judíos, de los romanos, ahora se convertían en sus aliados y en cuidadores del César y del Imperio Romano. ¡Ay, qué angelitos! De otra parte, convencieron a los judíos que era preferible que un solo hombre muriera y no que todo Israel estuviera expuesto a la persecución y a la guerra. En otras palabras, los jueces corruptos dijeron: el fin justifica los medios, muchachos. La justicia aquí no importa. Lo que importa es que estemos tranquilos. Y si les entregamos a ese tal Jesús, pues ellos nos van a dejar tranquilos por un rato. Era bueno y era correcto juzgar y crucificar a Jesús para guardar la seguridad nacional. Pues, conforme a lo que vemos en la palabra, para los judíos sí. Su conveniencia estaba sobre la justicia. Su comodidad era lo más importante. ¿Qué importaba la muerte de un fanático religioso si ello iba a contribuir a la estabilidad social y política de Israel? Pero, hermanos, no contentos con la acusación política que los aseguraba con los romanos, le acuñaron la acusación religiosa para asegurarse con los judíos. Lo acusaron de falso Cristo. Lo acusaron de impostor, lo acusaron de blasfemo, lo acusaron de usurpador de la deidad. Esto iba a enardecer los ánimos de los judíos radicales. Por eso, cuando lo llevan ante el tribunal público, ante el público, Poncio Pilato les pregunta: ¿y ahora qué hago con este? Y ellos le responden enardecidos: ¡crucifícale! 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 Claro, con este tribunal perverso, con ese juicio perverso, habían sido convencidos de que el Señor Jesús era un enemigo de la fe judía. Pero esta no era la verdad, como todos lo sabemos. Estos fueron los falsos argumentos ideados por Anás, que era la cabeza, era el cerebro, era el autor intelectual de este crimen. Anás, que manipuló a Caifás, que era su esbirro, la familia, los otros 5 hermanitos los otros 5 hijos de Anás, y esos ancianos opositores a Jesús. Esos fueron argumentos ideados por ellos para poder tener éxito en su complot. Los verdaderos argumentos que ellos tenían para juzgar, acusar, juzgar y condenar al Señor Jesús es que a toda costa ellos debían mantener su poder y guardar sus intereses económicos, políticos y religiosos. ¿Por qué se enseñaron de esta manera contra el Señor Jesús? ¿Cuáles eran las verdaderas causas? ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones para procurar la muerte de nuestro Señor Jesús tan afanosamente, del justo? Juan capítulo 18, versículo 14. Juan 18, 14 nos da una luz muy clara acerca del asunto. Dice: Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Y Juan capítulo 11, versículos 45 al 50. Juan capítulo 11, 45 al 50. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, la resurrección de Lázaro, creyeron en el Señor Jesús. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes, aquellos que estaban juzgando a Jesús, y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer?
se dijeron: este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Es un peligro el tipo. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto. ¿No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Esta era la mentalidad del jefe de ese tribunal, el sumo sacerdote Caifás. Jesús ya era una terrible molestia para ellos, porque les estaba avergonzando, les estaba quitando autoridad. Ya mucha gente estaba siguiendo al Señor por sus señales, prodigios y maravillas, porque resucitaba muertos, sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos, echaba afuera a los demonios. Y eso les estaba dañando el gran negocio sacerdotal. Por esta razón era una urgencia, escúchalo bien, era urgente que ellos se deshicieran del Señor. Estos hombres no podían soportar al Señor Jesús. La mayoría de ellos eran saduceos. El tribunal, el Sanedrín, estaba conformado en su mayoría por saduceos, porque ellos se adjudicaban, ellos decían que eran directos sucesores de los sacerdotes, que ellos eran de la tribu levita. Eso era lo que ellos aseguraban. Y por esa razón se atornillaron allí en los puestos del Sanedrín. Además, como este Caifás, este Anás, que era, como lo vimos la vez pasada, tan manipulador y que manejaba todos los hilos del Sanedrín, pues él mantenía ahí a los que estaban con él. Entonces, estos hombres no podían soportar al Señor Jesús, porque la doctrina del Señor Jesús era absolutamente contraria a la de los saduceos. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección, y el Señor Jesús resucitó a Lázaro y a otros más. Ellos no creían ni en ángeles, ni en espíritus, ni en demonios, y el Señor Jesús fue acompañado en varias oportunidades por ángeles, anunciado por ángeles, y él dijo públicamente que si él lo pidiera, 12 legiones de ángeles le iban a defender. Y vemos que esas 12 legiones constaban de cerca de unos 7,000 ángeles del cielo, ángeles del Señor. Entonces, no solamente eso, sino que también él echó fuera a los demonios de muchos endemoniados, y esto era evidente, y aún los demonios lo reconocían como el Hijo de Dios. Entonces esto contradecía absolutamente lo que los saduceos decían. De igual manera, los saduceos no creían en el juicio eterno, en la existencia futura, y esta era la médula, o esta es la médula de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La médula del Evangelio del Señor Jesucristo es la esperanza gloriosa de la vida eterna, pero también el anuncio del juicio venidero. Entonces esto ofendía terriblemente a los saduceos, y esa predicación del Señor Jesús hizo que muchos de ellos se convirtieran de su fe de saduceos y se fueran del lado del Señor Jesús, y que muchos creyeran al Evangelio. Por eso lo odiaban tanto. Otra de las verdaderas causas por las que odiaban al Señor era que la familia de Anás y Caifás se dedicaban a la cría de corderos para el sacrificio, y tenían puestos de cambio de moneda, de la venta de los sacrificios, que eran rentables negocios. Y el Señor Jesús les había afectado seriamente en 2 ocasiones su negocito del templo. Por ello,
Anás, Caifás y su familia manipularon a los otros ancianos y financiaron todo el complot para matar al Señor Jesús. Eso no fueron los pobrecitos mercaderes del templo, no fueron los que tenían su mesita. Ay, pobrecito del Señor, sí fue malo, les dio rejo a aquellos pobrecitos. Ellos estaban buscando el pan diario. No, Señor, ellos obedecían a una mafia liderada por Anás, Caifás y su familia, que manejaban todos estos hilos. Era un negocio rentable. Por esa razón ellos no querían a Jesús en el medio, porque el Señor Jesús les había confrontado y les había dañado su negocio, y si lo dejaban vivo, pues claro, en cada fiesta se les iba a dañar el negocito. Ellos no querían al Señor Jesús ahí en la mitad. Pero quizás el mayor argumento de su odio contra el Señor es que Él los estaba desplazando de sus posiciones de honor. Él estaba ganándose no solo el apoyo, sino el amor sincero del pueblo, lo cual hacía que los siguieran decididamente y los abandonara a ellos. Recordemos, la palabra nos enseña que los sacerdotes del templo, y esto es Sanedrín, salían muy orondos y muy orgullosos por el pueblo, y la gente les rendía honores, y como hoy en día, bésame el anillo, y entonces allá iban, y ellos estaban perdiendo esos honores, porque ahora el Señor Jesús estaba siendo seguido por un gran número de discípulos. Esto les estaba quitando autoridad, esto les estaba quitando poder, era un asunto de poder. Los ancianos religiosos que manejaban los hilos económicos, políticos y sociales vieron que su plataforma se iba a caer si permitían que ese moderno rabí revolucionario que agitaba las masas de los pobres y necesitados de Israel siguiera predicando su evangelio de bondad y de amor y del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Los enemigos de Cristo no estaban obrando por iniciativa propia. No, ellos eran manipulados por su pecado. Ellos actuaron conforme a los impulsos de su pecado, de su codicia, de su vanagloria. Ellos estaban siendo dependientes de su padre, el diablo, como el Señor Jesús ya se los había enrostrado. Ellos tenían una tarea clara dada por su papá, el diablo. Apaguen la luz que vino a alumbrar al mundo, que vino a dar luz a los hombres. Apaguen esa luz. No dejen que el santo venga a establecer la santidad sobre la tierra de pecado. No dejen que el justo establezca la justicia divina en Israel. No permitan que los oprimidos y quebrantados de corazón tengan esperanza del evangelio, porque entonces se nos acaba nuestro negocio. Impidan a toda costa que el libertador liberte a los cautivos por el diablo y por el pecado. Hermanos, no era solamente una lucha de poder político y social y económico, era una lucha por el poder espiritual. Pero lo que no sabían aquellos saduceos, aquellos sacerdotes y ancianos de Israel, era que ellos no estaban obedeciendo como esbirros de Satanás a su plan maléfico para asesinar al único justo y santo que ha pisado la faz de la tierra, sino que en realidad ellos estaban cumpliendo el decreto eterno de Dios de entregar a su Hijo Jesucristo para la salvación de los redimidos. Como dice Hechos 4, 24 al 28, uno de los textos más hermosos de la palabra de Dios, en donde nos muestra la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad humana. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo:
¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ellos creían que estaban orando a motu propio. No, ellos estaban obedeciendo al santo decreto del Señor. No eran esbirros, no eran simples esbirros de Satanás. Eran instrumentos de la gloria de Dios. Muy bien, hermanos. ¿A qué conclusión podemos llegar en la meditación de este texto? El juicio que estaba sufriendo el Señor Jesús correspondía a su estado de humillación. En la teología sistemática nosotros vemos las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y también vemos los dos estados de Cristo, su estado de humillación y su estado de gloria. Bueno, pues este juicio que estaba sufriendo el Señor correspondía a su estado de humillación. Y qué profunda humillación para aquel que no cometió pecado, el ser juzgado por los más avesados, hipócritas, pecadores. A todas luces los jueces eran prevaricadores y el juicio era perverso. Algo muy humillante para nuestro Señor. Y esto nos debe llevar a meditar. ¿Cómo sería el inmenso sufrimiento moral de nuestro Señor Jesucristo al ser víctima de semejante juicio? ¿Y por qué el santo Dios eterno y justo se humanó para soportar esta terrible humillación y sufrir la agonía de ser juzgado con tanta hazaña y maldad? ¿Cómo estaba el Señor Jesús? Por eso, cuando ese Caifás viene y le pregunta, ¿y qué dices ante las acusaciones? El Señor Jesús calla, aquietado, sufriente, adolorido por tan terrible humillación, por semejante ataque tan vil. Terrible esto. Qué sufrimiento para nuestro Señor Jesucristo. El santo, absolutamente santo, que no cometió pecado, ahora la sometido a un juicio espurio, a un juicio sucio, a un juicio pecaminoso. Oh, ¿cómo sería su sufrimiento santo? ¿Cómo sería su llanto interno? ¿Cómo soportar esto? ¿Y por qué soportar? ¿Por qué soportar esta humillación? ¿Qué necesidad tenía el Santo Hijo de Dios, estando en el cielo, venir a la tierra para sufrir todo esto? Y esta es la médula del Evangelio, hermanos. El justo asume el lugar de los injustos. El justo soporta toda la injusticia humana y pecadora para imputar su justicia divina sobre su pueblo escogido. Él acepta el juicio y la condenación bárbara y pecaminosa y aberrante de los hombres para dar justificación a los pecadores. Y esta gran verdad evangélica nos debe llevar a una profunda reflexión. ¿Cuánto valoras a Cristo? ¿Cuánto valoras sus sufrimientos por tu redención? ¿Te has puesto a pensar en esto, amado hermano? Todo lo que sufrió Cristo. Que te sienten a ti ante un tribunal y te acusen es correcto porque eres pecador. Ah, pero es que me están acusando injustamente. Bueno, pues todos son acusados injustamente. Yo no conozco el primero que vaya allá y diga, sí, yo soy culpable. Son muy pocos. Son pocos los honestos que dicen, me declaro culpable. No, todos se declaran inocentes. No importa el juicio, te lo mereces. Me lo merezco. Nos lo merecemos.
Porque hemos pecado, somos delincuentes. En una u otra forma hemos violentado la ley de Dios y merecemos el más terrible de los castigos, el infierno, el fuego eterno. Lo merecemos. Pero Jesús, pero el Señor Jesús, ¿cómo podemos meditar que el Señor Jesús baja de los cielos, siendo Dios se hace hombre para sufrir esta vileza de sufrimiento? Eso le costó a Él la redención. La gracia que Él derrama sobre nosotros, que a nosotros no nos cuesta nada, porque es gracia, es regalo, a Él le costó todo. Siendo santo fue tratado como pecador, siendo justo recibió toda injusticia, sin merecer castigo fue el castigo de la cruz, acusado y condenado por hombres viles como tú y como yo. Todo lo sufrió Él por nosotros. ¿Cuánto vale nuestra redención? Esto es para meditar, hermanos. Sería alinearnos con los injustos si no comprendemos el terrible sufrimiento del Señor para nuestra salvación. Lo que Él pagó por nosotros. Y no solamente eso, hermano. No solamente es valorar lo que sufrió el Señor Jesús, sino considerar cómo ese Jesús que sufrió por nosotros nos imputa la justicia y nosotros permanecemos siendo injustos. Esto nos debe llamar a un arrepentimiento, hermanos. Esto te debe llevar al arrepentimiento. Si Cristo sufrió la injusticia por ti, ¿por qué sigues cargando injusticia sobre Cristo? ¿Por qué sigues obrando con injusticia? Este es un llamado para ti, hermano, al arrepentimiento. Este es un llamado para considerar que la obra de Cristo, perfecta y sufriente, para darnos redención, produce en nosotros una nueva justicia, una vida de justicia, para andar en justicia. El alcance de la redención y de la imputación de la justicia de Dios a nuestro favor nos identifica con la justicia de Dios. Por tanto, debemos aborrecer toda injusticia, todo pecado y maldad. Y tenemos el santo deber de establecer la justicia de Dios en la tierra mediante la predicación y la vivencia del Evangelio a este mundo moderno, sumido en la más tenebrosa injusticia que produce la propagación y la inflamación del pecado. Cuando nosotros podemos comprender la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo y de cómo Él sufrió toda injusticia para imputar sobre nosotros la justicia, esto nos debe llevar a la más gloriosa adoración. Esto nos debe llevar a deleitarnos en nuestro santo Dios y adorarle de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, en todo nuestro tiempo. Esto nos debe llevar a tener una mayor comunión con Él. Pero este también es un llamado para ti, que no eres cristiano. El Señor llama a los cristianos para que consideremos la injusticia que Él sufrió para imputar sobre nosotros la justicia. Pero también es un llamado para ti, pecador, para ti que aún no has creído en Jesucristo el Señor, y que si en este momento murieras te irías para el infierno. Oye tú, pecador, lo que el Señor te dice: tu pecado es injusticia, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tu pecado te identifica con esos jueces prevaricadores a los que tú tanto aborreces por las obras de injusticia social. Pero hoy el Señor te llama a su evangelio. Hoy el Señor te dice: yo soporté la injusticia para darte a ti justicia y para librarte de la condenación eterna. Ese es el evangelio.
Cristo murió por ti. Cristo sufrió la injusticia para imputar sobre ti justicia divina, y para que en el juicio final no seas condenado como un prevaricador de estos que acusaron, ajusticiaron y condenaron al Señor Jesús de manera incorrecta, de manera impía, sino que seas considerado justificado por la gracia en Cristo Jesús. Por eso te digo hoy, corre a Cristo. Corre a Cristo y clama por tu salvación, para que en el día del juicio final no seas condenado por injusto. A Dios sea la gloria en su iglesia por su obra salvífica, por su obra redentiva que costó el precio de la justicia de Dios puesta sobre él y no sobre nosotros. Y que la iglesia Ríos de Gracia sea una iglesia que vive en la justicia imputada de Cristo. Sea una iglesia que adora a Cristo por su obra justificadora para los redimidos. Y que sea una iglesia que avanza el reino de Dios, estableciendo la justicia de Dios mediante el evangelio en esta tierra. A Él la gloria por siempre en su iglesia. Amén y amén. Oremos, hermanos. Amado Señor y Dios, bueno eres tú y para siempre tu misericordia. Te damos muchas gracias porque esta mañana quisiste hablarnos a nosotros. Quisiste evidenciarnos la injusticia humana. Quisiste evidenciarnos que el hombre sumido en sus pecados no es más que un perverso. Que el problema del hombre no es sus problemas de vida, de salud, de dinero, de finanzas, sino que es un terrible pecador, merecedor de la justicia de Dios. Pero que también nos enseñas la gracia divina, que Cristo siendo justo vino al mundo para morir por los injustos. Hoy hemos afirmado por tu palabra el evangelio aplicado a nuestras vidas. Tu gracia ha caído sobre nosotros y nos has dado salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te damos las gracias porque nos reafirmas cada vez más y nos sostienes en la santísima fe que una vez y para siempre nos ha sido dada a los santos. Te suplicamos, Señor, que el sermón que hoy hemos visto contemplando la injusticia aplicada sobre nuestro Señor Jesucristo en un juicio corrupto, inmundo, en un juicio, en un tribunal siniestro con jueces prevaricadores. Al ver hoy esto podamos comprender el gran amor de Cristo que se sometió a esta terrible humillación para darnos tan grande salvación. Y entonces seamos conducidos a adorarle de todo corazón, pero que también seamos conducidos a vivir en la justicia de Dios, en la santificación progresiva. Gracias te damos, Señor, porque tú estás haciendo tu obra en nosotros y en el modelo de Cristo. Estamos siendo cada día más transformados a la imagen de nuestro Redentor y vamos de victoria en victoria hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, Cristo el Señor. A ti la gloria en tu iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, los amo en el Señor Jesucristo. Que el amor de Dios llene sus vidas en esta semana. Que la bendición del Señor sea sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus finanzas, sobre sus quehaceres. Que el Señor los guarde de todo mal y peligro, que el Señor los conserve con salud y vigor, pero sobre todo que permanezcan en la santísima fe, que permanezcamos en la santísima fe. Muy bien, hermanos, el próximo miércoles a las 7 de la noche estaremos de nuevo por este medio celebrando nuestro culto de oración. Y de hoy en 8 días, conforme a las disposiciones del gobierno, nos vemos en la obligación de volver a tener un culto de manera virtual. Por eso oremos para que el Señor tenga misericordia de nosotros y permita que esas autoridades que
obran como jueces prevaricadores porque no conocen la palabra de Dios. Permitan que la iglesia se vuelva a reunir. Algunas naciones, algunas ciudades como Cali ya lo han hecho. Que el Señor permita que en Medellín suceda lo mismo, para que para que de aquí en adelante, por la gracia del Señor, sigamos teniendo nuestro culto presencial. También les pido oración, mis amados hermanos, muy especialmente por la vida de nuestra hermana Adriana Cardona y su familia, y la señora madre doña Teresita, que ha sido diagnosticada de COVID, el hermano pastor Jaime, que ha estado un poco afectado de su salud, sometido a exámenes médicos y todo esto, y la hermana Adriana ha estado allí pendiente de esta familia, su hermana Patricia, que también estuvo hospitalizada, por la vida del pastor Diego Cardona, el siervo de Dios, que el Señor lo guarde, lo cuide, que pueda seguir predicando, que oren por los pastores, como veíamos el miércoles. Estamos tan expuestos a todo, hermanos. Hay iglesias que quizás si su pastor muere se acaban porque no hay discípulos, porque no hay quien asuma la iglesia. Que oremos por los pastores, que estamos tan expuestos a tantas cosas, y que la palabra de Dios es clara y dice que si se ataca la cabeza, que si se hiere a la cabeza, si se hiere el pastor, el rebaño sufrirá las consecuencias. Entonces, que estemos orando, hermanos. Los espero el miércoles para el culto de oración, el domingo para nuestro culto al Señor, de nuevo a las 10 de la mañana. El Señor los bendiga, los amo en el nombre del Señor. Que tengan un feliz día en Cristo Jesús. Hasta pronto. Chao, chao.